amplitud y frecuencia. Entonces, ¿cómo la pides? ¿Cómo la pides? ¿O cada cuánto la pides? Más bien, ¿qué le harías con la GNRH? ¿O qué le harían? ¿Se le podría dar un análogo de GNRH para ver si aumentan los niveles? No, un análogo no. Pulsos de GNRH. Porque si damos análogo de GNRH, se va a bloquear la GNRH. O sea, se van a bloquear los receptores a GNRH, como lo Ah, cierto. platicamos con la cuestión de la pubertad precoz, ¿sí o no? Entonces, lo que se puede hacer una opción es dar pulsos de GNRH. Entonces, tú misma que contestaste esto, si tú das pulsos de GNRH en adecuada amplitud y frecuencia y se elevan gonadotropinas, o si se elevan FSH y LH, ¿dónde está el problema? ¿Hipotálamo o hipófisis? A nivel de hipotálamo. Exactamente. Si tú das pulsos de GNRH adecuados en amplitud y frecuencia y no se elevan FSH y LH, ¿dónde está el problema? A nivel de hipófisis. ¿Se entiende esto todos? Sí. Perfecto. Ahora, el problema es que en nuestro medio es muy difícil hacer esos pulsos o dar esos pulsos de GNRH en adecuada amplitud y frecuencia. Se hacen digamos que a niveles de investigación o en centros especializados, porque repito, deben de tener, no nada más es, pásale GNRH, no, o sea, debe tener amplitud y frecuencia adecuados, como el experimento que se acuerdan, vimos de Noville con las changuitas, ¿no? O sea, debe de tener amplitud y frecuencia, entonces no es viable ni se hace acá en nuestro medio. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para saber si es hipotálamo o hipófisis? ¿Pedirle qué? ¿Qué será? Pues otra hormona, ¿no? Para ver cómo. ¿Cuál? Pues ahí dice prolactina, no sé si es esa, pero. No. ¿Para qué la prolactina? Les pongo acá la lista de los laboratorios que se le pidieron a esta niña. Yo no quiero decir que estuvieron bien pedidos, ¿eh? O sea, lo que quiero que entiendan son los conceptos. Y el problema es que nosotros muchas veces al momento de recibir una paciente, si no tenemos bien o sea, tenemos en la mente un diagnóstico clínico en base al interrogatorio y a la exploración física, o lo que no podemos, o sea, muchas veces nos ponemos a pedir a lo pendejo laboratorios sin ser necesarios. Entonces, por eso hay que ir paso a paso, o sea, de acuerdo, pedimos primero gonadotropinas y estradiol. Ah, chinga, es un hipogonadismo hipogonadotrópico, entonces, ¿es hipotálamo o hipófisis? Ah, bueno, podemos hacer pulsos de GNRH, de acuerdo, ya vimos cómo, por qué, no se hace acá, y si se elevan gonadotropinas o no, ¿dónde está el problema? Pero no se realizan acá. ¿Qué otra manera podemos hacer para ver si es hipotálamo o hipófisis? Puede ser hormona del crecimiento ¿Para qué? para evaluar si A ver, él en el está. desarrollo cronológico de la pubertad, secundario a qué crecen las mujeres. ¿Qué hormonas intervienen en el crecimiento en talla? Los estrógenos, la hormona del crecimiento y el factor insulinoide. Ajá. ¿Y después de qué otra manera actúan los estrógenos en el crecimiento en talla? En el cierre de las diáfisis. De las epífisis, de los Epífisis, huesos perdón. largos. Ya cuando rebasan nivel, o sea, pero el que trae la mano es el estradiol. O sea, a esta niña, ustedes ven que está hipogonadismo, o sea, están bajos los estrógenos a pesar de tener casi 16 años. ¿Para qué le pedirían hormona del crecimiento? Está alta, ¿no? Inclusive les puse los segmentos, ¿se acuerdan? A ver, ¿dónde está?
Tenía una abrazada muy alta, ¿no? Bueno, muy grande. Que tenía una abrazada grande. Exacto. ¿Qué hábitus tiene? De acuerdo a la abrazada, al segmento superior, segmento inferior. ¿No es lo de el eunucoide, algo así, doctor? Exactamente, exactamente. ¿Y entonces eso qué les expresa? Eso ahí la llevan, ahí la llevan. Entonces, Bueno, yo leí que ese hábito también hablaba de un retraso en el cierre epifisiario a causa de un hipogonadismo. estamos de acuerdo. O sea, no han rebasado, pues ya lo vieron, el ultradiol está rebajito. Sí, ya estimuló a la hormona el crecimiento y al factor 1 de crecimiento similar a la insulina, la niña creció, pero no ha rebasado ciertos límites de tal manera que se cierren las epífisis, ¿o sí? O sea, es un estradiol muy, muy bajito. Y aún así, arriba el sistema nervioso central no funciona adecuadamente. Es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué otra cosa le pueden pedir a esta niña para saber si es hipófisis o hipotálamo? O les cambio la pregunta. ¿Con algún estudio de imagen pueden ustedes observar hipotálamo? Podríamos evaluarlo a partir de la edad ósea, por ejemplo, porque ahí podríamos ver si han cerrado el cartílago de crecimiento. Uh-huh. ¿Para hacer diagnóstico con qué? O sea, pensando en qué diagnóstico. Sería una resonancia magnética, ¿no, doctor? Bueno, eso sería lo ideal, efectivamente, para ver qué, hipófisis o hipotálamo. Hipófisis. Hipófisis. Repito, el hipotálamo, y lo vamos a ver con amenorrea y lo vamos a seguir viendo ahí en la anovulación. El hipotálamo ustedes no lo pueden ver, no lo pueden manipular. La GNRH no lo puedes medir, pues. En cambio, hipófisis, sí. Hipófisis sí pueden medir, manipular, etcétera. Ver en un estudio de imagen. Efectivamente, el estudio ideal es la resonancia magnética, pero no tenemos en nuestro medio la resonancia magnética. ¿Qué podemos hacerle? La tomografía, que ya la vimos la vez pasada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que no la vimos, doctor. ¿Cómo no? Si hasta uno de sus compañeros dijo que tenía quién sabe qué y yo les dije que no tenía nada. A ver, ahí les va. Ahí les va otra vez que les dije que están muy pinches las imágenes, pero no se ve nada, no se ven tumores. ¿Sí o no? Es cierto, es cierto. Sí. Sí, doctor, ya. Entonces, silla turca normal. ¿Cómo ven? Entonces, ya vieron, entonces, ¿es hipófisis o hipotálamo? Entonces sería hipotálamo, ¿no, doctor? Hipotálamo. Exacto, exacto. Causas de pubertad retardada, donde el problema sea hipotálamo. Ya mencionaron Kalman, ¿qué otro? A ver, me voy a ir al caso, al tema. Espérenme. Les voy a volver a compartir la pantalla. Si lo ven, me dicen, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Sí, doc. Sí. Ok. Entonces, la pubertad retardada, a diferencia de la pubertad precoz, se divide en tres. Uno, puede deberse a tres cuestiones. Uno, retraso constitucional de la pubertad. Dos, trastornos hipotalámicos o hipofisiarios, lo que platicamos del sistema nervioso central.
Y 3, trastornos gonadales, o que el problema sea básicamente la gónada. Esto es de Jean Jaffe, por ejemplo. Es otros autores que estudiaron o han escrito mucho sobre endocrinología ginecológica, igual que Sperov. Entonces, ¿qué hay que hacer para abordar a estas niñas? Obviamente la historia clínica, como yo les comentaba, es importantísimo. Ver antecedentes familiares, hábitos alimentarios, que ya lo vimos en el desarrollo normal de la pubertad, actividad física, actividad profesional o escolar, entorno familiar, esto lo dice Van Rel, y la exploración física hay que ver genitales, si hay datos de ambigüedad o virilización, la presencia o ausencia o no desarrollo adecuado de caracteres sexuales secundarios, peso, talla, porcentaje de grasa corporal, determinaciones basales de hormonas y de algunos estudios, pruebas funcionales, estudios radiológicos pueden incluir o estudios de imagen. Y entonces básicamente lo primero que hay que hacer es ver gonadotropinas y obviamente corroborar el estradiol en el caso de la pubertad retardada, que solo con la clínica lo pueden saber. Esta niña debe tener estradiol bajo, o sea, no ha crecido las mamas, lo vimos en el desarrollo normal de la pubertad. ¿Dónde intervienen los estrógenos en el desarrollo de la pubertad? Intervienen en el crecimiento, en talla. Primero, estimulando la hormona del crecimiento y el factor 1 de crecimiento similar a la insulina, pero además para la cierre de las epífisis. 2, interviene en la telarca. 3, en el desarrollo de la vagina y del útero, y por ende después de la proliferación del endometrio, y después ya con una retroalimentación positiva la ovulación y la menarca. Y además en la distribución de la grasa femenina, ¿no? Esta niña tenía todo eso, la pregunta era no, o sea, obviamente iban a encontrar estradiol bajito, pero lo que había que ver era gonadotropinas bajas, un hipogonadismo hipogonadotrópico, o altas, un hipogonadismo hipergonadotrópico, o normales, lo que le llaman eugonadismo. Y entonces vean esto es de Van Rel, y vean esto, ¿en cuáles se pide cariotipo? En el hipogonadismo hipergonadotrópico, cuando el problema es gónada, cuando sale estradiol bajito con gonadotropinas altas, ahí está indicado el cariotipo para ver disgenesias gonadales, síndrome de Turner, falla ovárica prematura. En cambio, el hipogonadismo, a esta niña además, ahí venía, le habían pedido cariotipo. ¿Saben lo que cuesta un cariotipo? Entonces, le pidieron cariotipo a lo güey, porque con solo haber pedido primero las gonadotropinas y ver que era un hipogonadismo hipogonadotrópico, no estaba indicado pedirle cariotipo. Obviamente salió 46XX. Era de esperarse. Pero bueno, pues dijeron, puta, pues pídele cariotipo, no, pero a lo pendejo nada le hicimos gastar a lo güey. Entonces, le pedimos, es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Esto es lo que decía su compañera, hacer test de estimulación con GnRH, si le damos GnRH a pulsos adecuados y se elevan gonadotropinas, el problema es hipotalámico. Y vean todos los diagnósticos diferenciales. Déficit congénito de GnRH o Kalman, algunos tumores, granuloma, síndrome de Prader-Willi, Lawrence-Mood-Beatle, funcionales, pérdida de peso, ejercicio físico intenso, anorexia, psicógena y retardo fisiológico de la pubertad. Y si hacemos un test de estimulación de GnRH adecuadamente y no se elevan gonadotropinas, entonces el problema es hipofisiario. Y vean los diagnósticos diferenciales, la mayoría son tumores, que les decía yo que ustedes no van a tener acá en nuestro medio la posibilidad de hacer el test de estimulación de GnRH, entonces lo que hacemos es irnos a los estudios de imagen, de preferencia resonancia magnética, para ver hipófisis, no hipotálamo, a menos de que el hipotálamo tenga algún tumor, obviamente. ¿De acuerdo? Pero entonces ahí hacemos la diferencia.
Y obviamente las mujeres con eugonadismo, vamos a hablar de malformaciones müllerianas, o sea, el Rokitansky y eso, que ya lo vimos, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que ya lo vimos, o algún problema en los mecanismos de retroalimentación, que los vamos a ver después. Esto es de Van Rel, es excelente. Entonces, esta niña había que hacer la diferencia, principalmente, ya teniendo todos los estudios y el abordaje adecuado, entre si es de un déficit congénito de GNRH o un retardo fisiológico de la pubertad. Les pregunto, en la historia clínica, ¿ustedes pueden sospechar que es una u otra? Pues, por ejemplo, si fuera una infección, preguntaríamos fiebre, pérdida de peso. No. Entre el déficit congénito de GNRH y el retardo fisiológico de la pubertad. Ya nos quedamos nada más con esos dos diagnósticos. Tú puedes saber si es una u otra al interrogatorio. No, Doc. No, de ninguna manera. Bueno, sospechar, pues, no saber, sospechar. Ah, bueno, sospechar sí. ¿Cómo? ¿Con qué pregunta? ¿O cómo? ¿O preguntando qué? Doc, ¿yo puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, a ver, por ejemplo, sabiendo que si la paciente nunca tuvo sus pulsos de GNRH, que no desencadenaron pues en la menarca y todo eso, entonces puede decir que sí fue un déficit congénito de GNRH, ¿no? Sí, pero ¿cómo puedes? O sea, la pregunta que le estoy haciendo es cómo puedes saber si es un déficit congénito de GNRH o nada más es un retardo fisiológico de la pubertad. Son causas hipotalámicas. ¿Sí hay antecedentes? ¿En dónde? Pues en la familia, en la madre o... Exacto. Las mujeres con retardo fisiológico de la pubertad, la mayoría también te dicen, no es que mi mamá también le pasó igual, a mi hermana le pasó igual, o a mis tías o a alguna tía le pasó igual. O sea, se fueron ya muy lejos en su primera menstruación. O sea, tienen antecedentes familiares. En cambio, el Kalman, no. El Kalman, pues no. Cambio, en el retardo fisiológico de la pubertad es muy común que la familia sea más o menos igual, ¿no? Si tiene hermanas también, si tiene algunas tías, la mamá, la abuelita, cosas por el estilo. Ahora, ya teniendo ese antecedente, ¿cómo podemos ya en el momento de hacer estudios y corroborarlo, hacer la diferencia entre una y otra? Y ya lo mencionó una de sus compañeras, no sé, no me acuerdo ahorita quién fue. ¿Qué estudio es que dijo la edad ósea? ¿Quién lo mencionó? Yo, doctor. Exactamente. Y pedimos edad ósea para hacer el diagnóstico diferencial o poder hacer diagnóstico diferencial. ¿En cuál va a estar retardada la edad ósea? ¿En el Kalman o en el retardo fisiológico de la pubertad? ¿En el retardo fisiológico? Exactamente. En cambio, en el Kalman va a ir acorde con su edad cronológica. ¿De acuerdo? Y entonces a esta niña se le hizo edad ósea y salió acorde con la edad cronológica. Era un déficit congénito de GNRH. Entonces, miren, aquí se divide en dos. El tipo 1 es el desarrollo anómalo de las neuronas productoras de GNRH, el Kalman puro. Y el tipo 2 o de la capacidad de la hipófisis para responder por ausencia de receptores específicos, como cualquier hormona. Y esto es lo que muchos autores le llaman hipogonadismos hipogonadotrópicos idiopáticos. Este síndrome, o de Kalman o de Morsier, fue descrito por primera vez en 1949. Practicó una autopsia en varón, lo que yo mencionábamos, es mucho más frecuente en varones. ¿De acuerdo? Kalman en 1944 aportó una revisión de 8 casos
y aportó o expuso la teoría de un probable defecto genético como causa del síndrome. Por eso el nombre que lleva, a causa de este autor. Y Morsier, también se le conoce como síndrome Morsier, porque él propuso el nombre de displasia olfato-genital. Y es porque embriológicamente, ya mencionábamos, las células productoras de GnRH vienen de las del bulbo olfatorio. Y entonces se acompañan muchas veces de anosmia, pero lo que yo les decía y platicábamos desde el principio, algunas tienen hiposmia. Y obviamente las mujeres con anosmia, pues sí saben que no huelen ni madre, ¿no? Pero las de hiposmia es muy difícil o a veces no lo logran identificar adecuadamente. Les decía yo que es más frecuente en varones, de relación de 5 a 1. La frecuencia en el sexo femenino es de 1 de cada 50,000 mujeres y puede presentarse de forma aislada o dentro de agrupaciones familiares, aunque lo más común es que sea de forma aislada. El mecanismo es desconocido, su presentación sugerente de la causa genética, que ya la mencionaba Kalman, y las formas de transmisión, la más frecuente por mucho, es la autosómica recesiva ligada al cromosoma X. Y entonces por eso es mucho más frecuente en varones. Porque les repito, si el varón pues nada más tenemos un cromosoma X y está jodido, pues ya nos valimos madres. En cambio, las mujeres tienen 2 cromosomas X, entonces es más difícil el presentar este problema en mujeres. Entonces, básicamente, pues ya estamos platicando que las neuronas que producen GnRH y estructuras olfatorias tienen similitud tanto en su estructura como en su migración embriológicamente hablando. Y entonces hay un hipogonadismo asociado a una hipoplasia o agenesia de los bulbos y surcos olfatorios, cuyo resultado es la anosmia o la hiposmia. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Y entonces, miren, muchos se asocian a otro tipo de patologías, por ejemplo, sincinencias bimanuales sin nistagmo en un 70-80%, aplasia o hipoplasia renal unilateral un 50%. Entonces, mira, inclusive lo dice Van Rel acá, ¿cuál es la causa por la que consultan estas niñas o estas adolescentes durante su adolescencia o pubertad? Una, y vean, consultan por ausencia o retraso del desarrollo puberal y amenorrea primaria, que es lo que ocurrió con esta niña, con su mamá que la llevó al médico. El desarrollo mamario está ausente o es escaso, pues obviamente si hay hipogonadismo, ya vimos que la telarca está inducido por estrógenos, obvio. Es posible hallar un cierto grado de vello axilar y púbico. En este caso la niña esta tenía axila no tenía nada de vello, pero en pubis sí, en el monte de Venus, etc. Y miren esto, presenta un hábito eunucoide, con desarrollo predominante de las extremidades respecto al tronco y de la envergadura respecto a la estatura. Y esto se debe a la fusión tardía de los cartílagos del crecimiento, lo que decíamos también secundario a la falta de estradiol o de niveles altos de estradiol, que es lo que hace que se cierren esas epífisis. Al tacto abdomino rectal o vaginal, si es que se pudiera, o por ultrasonido, puede apreciarse un útero hipoplásico y difícilmente se delimita. ¿Qué ocurrió con esta niña? En un primer ultrasonido, el radiólogo dijo que no veía útero ni anexos. Entonces, ¿qué hicieron los médicos que la vieron primero? Pues es un Rokitansky, porque es una ausencia de útero de anexo. Bueno, sabemos que el Rokitansky sí tiene ovarios, ¿no? Y normales. Lo que no tiene es útero, trompas y tercio superior de vagina. Pero pues se fueron por la fácil y así la mandaron. Y ya comentábamos desde que verla, sabíamos que no era un Rokitansky, porque el desarrollo sexual secundario del Rokitansky es normal. Esta no tenía el desarrollo normal, entonces, obviamente no era un Rokitansky. Y después le hicieron otro ultrasonido y ya vieron un útero chiquitito y unos ovarios pequeños con otro radiólogo. Los genitales externos son de aspecto infantil, pero normales. Acuérdense que decía que a través del himen anular, estaba íntegro, se veía la vagina pálida, rosita pálida, así como de niña, pues.
Y obviamente, la anosmia también a veces se puede acompañar de malformaciones de la línea media, como por ejemplo labio leporino, catarata bilateral, implantación baja de pabellones auriculares y anomalías ureterales. Este síntoma, la anosmia, es lo que muchas veces hace el diagnóstico. Pero vean esto, lo dijo Van Rel, es inconstante en su presentación. La anosmia no siempre es total, ya que siempre hay, o sea, lo que le estaba comentando de la hiposmia, ¿no? Entonces, si están afectadas las dos vías, pues es anosmia tipo 2. Si hay vías accesorias, es anosmia tipo 1, pero muchas veces se acompaña de hiposmia. También se puede asociar a otras anomalías clásicamente relacionadas con defectos del cromosoma X, como ceguera para los colores, anomalías del tracto urinario, que ya lo comentábamos, y algunas malformaciones esqueléticas. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico con bien, pues ya platicábamos del TAC o resonancia magnética centrada en los surcos y bulbos olfatorios. Solo se podrán lograr tras un estudio genético adecuado, pero es importante hacer bien el diagnóstico de esa hiposmia. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí está esto, miren. Se pueden hacer electroolfatogramas, los potenciales evocados olfatorios, pero mencionan los autores que son poco objetivos y complejos, hacer estudios de reflejo olfato papilar o olfato tensional o psicogalvánico, o de los más fáciles son el método de Pretz, de 10 sustancias en parafina, y bueno, es importante hacer bien el diagnóstico ahí. Hay que hacer, como mencionábamos, diagnósticos diferenciales entre un Kallmann o un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático o un retardo fisiológico de la pubertad. Y entonces, ¿en qué se basa el tratamiento? ¿Qué hay que hacerle a esta niña? A esta mujer, bueno, adolescente que ya casi tiene 16 años y que no se termina de desarrollar ni ha tenido su primera menstruación. Primero, corregir la entidad primaria, o sea, hay que identificar el problema y de ahí ver si no tiene hipotiroidismo o deficiencia de hormona del crecimiento. Si es un hipogonadismo hipergonadotrópico o el problema es que en el cariotipo, al ser un estudio genético, sale un cromosoma Y, es que tiene huevitos por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hay que quitarle las gónadas, como platicamos con la hiperplasia suprarrenal congénita. Y entonces, metas del tratamiento en esta niña en particular. 1, va a ser inducir el desarrollo mamario normal. 2, aumentar la velocidad de crecimiento o en su caso, como esta niña, cerrar las epífisis para que deje de crecer a lo güey. 3, favorecer la masa ósea normal, que ya platicamos que es muy importante en la adolescencia. Y 4, pues lo más importante va a ser que menstrue y que maten al guajolote y que hagan fiesta y todo lo demás. Entonces, hay diversos esquemas de abordaje acá. Lo refiere Jean Jaffe y creo que es de los más fáciles de realizar. Miren, la fase 1, hay que dar puro estrógeno. Y se pueden tener dos opciones. Una, dar estrógenos conjugados de origen equino, que es el que damos en la menopausia, lo vamos a ver en menopausia, el Premarin o el Sixdin, nombres comerciales. Cada tableta viene de 0.625 miligramos. Hay que dar media tableta durante 6 meses a un año. Y de ahí el tratamiento cambia a un programa secuencial, es decir, ya con progesterona. Pero primero hay que dar estrógenos. La otra opción es dar estradiol, 0.5 miligramos al día, durante 6 meses a un año, dependiendo el desarrollo de cada niña. Entonces, primero hay que dar estrógenos. ¿Qué va a hacer? Pues va a ayudar a que empiecen a crecer los pechitos, a que la distribución de la grasa sea femenina, a que se desarrolle la vagina, a que el útero crezca y además que empiece a proliferar el endometrio. La fase 2, que ya tiene que terminar con la talla, la edad ósea y el deseo, y sobre todo el deseo de la paciente de acelerar el desarrollo mamario y terminar con la menstruación, es ya utilizando progesterona.
Entonces, en lugar de dar estrógenos conjugados de origen equino media tableta, damos la tableta completa de 0.625 miligramos o el estradiol ya 1 miligramo al día y le agregamos el acetato de medroxiprogesterona 5 miligramos durante 10 a 14 días. Entonces, si lo hacemos así, ya hacemos cíclico y entonces al terminar cada esquema de estrógeno más progesterona, y ya obviamente hicimos que primero con el estrógeno creciera el endometrio creciera el útero y empezara a proliferar el endometrio, ya al agregarle la progesterona va a empezar a menstruar. Ahora, en las pacientes que ya están en esta fase 2 y que empiezan vida sexual, entonces ya hay que utilizar anticonceptivos orales combinados que traigan tanto componente estrogénico como componente de progesterona y además de protegerlas para no embarazarse, pues las van a hacer menstruar cíclicamente o mes con mes. Ya lo vamos a platicar mejor cuando veamos anticoncepción. Pero esto es con la finalidad de que ya la niña empiece a menstruar. O sea, está adolescente, yo ya no tengo fotos de después, pero ya está con novio, llegó. Entonces, pues ya hay que ver bien los anticonceptivos. Luego, fase 3, ya es para el desarrollo mamario completo, hay varios esquemas, estrógenos conjugados diarios por 25 días, ahí los están viendo, no nos vamos a quedar mucho. Pero básicamente, los más importantes son la fase 1 con puro estrógeno y la fase 2 con estrógeno más progesterona para que la niña empiece a menstruar. ¿A qué edad se inicia? Lo ideal es iniciarla entre los 14 a 15 años, de acuerdo a su talla pronóstica, lo que estábamos comentando. Y la menarca tardía, que es lo que estábamos diciendo, constituye un factor de riesgo de una densidad mineral reducida, osteopenia, repito. Si no gana lo que no gana de hueso la niña o la adolescente durante su adolescencia, no lo va a ganar nunca. Entonces, el hecho de que se retrase la pubertad es un factor de riesgo para que ese hueso no esté adecuado y entonces después de los 30 años o entrando a la menopausia, se esté fracturando por osteoporosis. Muchas veces se ayuda con calcio de 1500 miligramos al día, pero aquí lo más adecuado, lo más importante es la adecuada alimentación de las adolescentes, que es lo que comentábamos. Y además, hacer que las adolescentes hagan ejercicio para que también el hueso gane adecuadamente o esté adecuadamente el hueso, ¿no? ¿Y por qué el calcio no es ideal darlo por vía oral, o sea, en tabletas, y mejor adquirirlo a través de la alimentación? Es que el calcio en tabletas muchas veces ocasiona problemas gastrointestinales, o sea, estreñimiento, inflamación, o gastritis, colitis, etcétera. Entonces es mejor que se alimente bien, pues, y además que haga ejercicio. Y bueno, obviamente, otro de los tratamientos podría ser los pulsos de GnRH, porque induce, ¿no?, la pubertad fisiológica. Pero vean, es lo que yo les estaba comentando y lo menciona aquí Jen Jaffe. Es poco práctico, o sea, no se utiliza realmente y menos en nuestro medio. Es una administración parenteral, es método muy difícil y muy caro. Entonces, prácticamente olvídense de este. ¿Cómo la béisbol? ¿Quedó claro? Sí, Doc. Entonces, si no tuviéramos, por ejemplo, pulsos de GnRH, entonces iríamos con estradiol y con gonadotropinas y después... Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es pedir gonadotropinas y estradiol, porque no sabes si es un hipogonadismo hipergonadotrópico y ahí ya las gonadotropinas van a estar altas. Entonces, ¿para qué le das pulsos de GnRH? No sé. O sea, cualquier pubertad retardada, ustedes vienen a hacer la diferencia entre es un hipogonadismo hipogonadotrópico, hipogonadismo hipergonadotrópico o es un eugonadismo. ¿Sí? Entonces, si es un hipogonadismo hipogonadotrópico, es sistema nervioso central. Si es un hipogonadismo hipergonadotrópico, es gónada.
Y entonces ya, y ahí hacen las diagnósticos diferenciales, lo que les presenté de Van Rel, ¿no? Y donde está indicado, por ejemplo, el cariotipo es en hipogonadismo hipergonadotrópico, donde el problema es la gónada, no en hipogonadismos hipogonadotrópicos. Entonces ya los estudios de imagen, o sea, la resonancia magnética y la tomografía, o en su caso los pulsos de GNRH, es para saber si es hipotálamo o hipófisis. En el caso de los estudios de imagen, es para ver hipófisis más que nada. Y entonces por exclusión o por descarte, si todo está bien, entonces es a nivel hipotalámico el problema, ¿no? ¿Sí se entendió eso? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, a mí no me quedó claro el tratamiento, cuánto tiempo dura, porque, bueno, en segunda fase mencionaba que un medicamento, que es la progesterona, bueno, metilprogesterona o algo así, se da por 14 días, pero bueno, y el otro medicamento con el Cada que está. ciclo. O sea, Ah, miren, ¿cuánto dura? Ya vimos, lo normal que menstrua en cada cuánto menstruan las mujeres, 28 días, ¿no? O 30. Cada 28, cada 30 días, ¿no? ¿Sí o no? sí, Doc, sí. Entonces, durante 21 días vas a dar estrógeno conjugado de origen equino, toda la tableta completa de 0.625 miligramos, los 21 días. Y durante 10 días, los últimos 10 días de ese ciclo, junto con el estrógeno, le agregas el acetato de medroxiprogesterona, 5 miligramos al día. Y entonces a los 21 días suspendes tanto los estrógenos como la progesterona. Y en los próximos 7 días va a empezar a menstruar esta niña. Si tú ya proliferaste el endometrio porque hiciste crecer el útero con el puro estrógeno y porque desarrollaste la vagina, ¿no? Y luego al siguiente ciclo igual, o sea, descansan 7 días, o sea, hacerle ciclos artificiales durante 6 meses a un año. Ya, sí, esa era mi pregunta, ¿cuántos ¿Ya? hace? Un año entonces, ok, perfecto. Exacto. Sí. Y si la niña empieza a tener vida sexual, ahí ya en lugar de utilizar el estrógeno conjugado de origen equino más el acetato de medroxiprogesterona, pues mejor utilicen anticonceptivos orales combinados, porque además la van a proteger como anticoncepción, pero la van a hacer menstruar mes con mes. ¿Sí? Sí, Doc, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿estas pacientes en determinado momento, si quisieran, pues se pueden embarazar o no? Pues Sí, sí, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, por eso la cuestión de los anticonceptivos. Si ustedes hacen las fases, después sueltan como el problema no es gónada, nada más es cuestión de estar estimulando y que cuando quiera embarazarse se pueden dar o inductores, inductores de ovulación, perdón, o FSH y LH recombinante. Y entonces ya, o hacer que responda la gónada con la ovulación, y ya lo vamos a ver en la ovulación. Y entonces se pueden embarazar sin ningún problema, ¿eh? Ok, Doc, gracias. Pero obviamente primero tienen que desarrollarlas bien mediante esas Sí, 3 fases que vimos. va. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis doctores? Están buenos los casos, ¿no? Sí, Doc. Ujú. Y créanme lo que digo, aunque afortunadamente no son tan frecuentes, muchas veces se las encuentran, ¿eh? Y el problema es que la empezamos a calabacear así como le hicimos con esta niña, ¿no? Porque además les hacemos perder el tiempo y además les hacemos gastar a lo güey. Entonces eso es lo que no se vale, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, a ver, entonces, si no tuvieran alguna otra pregunta, les decía yo que a partir de lunes vamos ahora sí a entrar primero a anovulación. Entonces van a leer todo lo de anovulación y amenorrea, que van muchas veces de la mano y que para mí son
son los temas como que ejes de esta parte de su programa. Porque esto sí, lo que hemos visto a lo mejor de pubertad y diferenciación sexual, pues sí, las anomalías en ese aspecto hasta cierto punto son raras. En cambio, todo lo que vamos a ver de anovulación y amenorrea es el pan nuestro de cada día, tanto en la consulta ginecológica como en la de medicina general o medicina familiar. Entonces, ahí les van 3 casitos, ¿de acuerdo? Les voy a platicar de 3 casos para que igual antes del lunes a la 1, me manden sus comentarios, ¿va? Y los platicamos el lunes y ya desarrollamos el tema, ¿de acuerdo? Entonces ahí les va el primer caso, apúntenle. ¿Ya están listos? Ya, doc. A ver, primer caso, les llega una paciente de 31 años. Motivo de la consulta es que no se ha podido embarazar y ya lleva casada 5 años, es decir, se casó como a los 26 años y se cuidó a lo mejor nada más los 2 primeros y ya después ya no se cuidó con nada, se cuidó con puro preservativo los 2 primeros años y después ya no se cuidó con nada. 31 años. Ella refiere su menarca a los 12 años, con ciclos de 28 días o cada 28 días por 3 a 4 días en cada ciclo. Hasta los 27 años. O sea, fue cíclica hasta los 27 años, o sea, después de que se casó, empezó a tener irregularidades menstruales. Tipo opsomenorrea. ¿Se acuerdan del término opsomenorrea? ¿A qué se refiere? Sí se acuerdan, ¿verdad? Y entonces, y entonces, bueno, y ella también, pues ya saben, se casan y algunas empiezan a subir de peso. Entonces, ahorita mide 1,58 y pesa 79 kilos. Tiene antecedentes familiares de el papá diabético y una tía con problema de hipotiroidismo. Nada más. Su última menstruación fue, o sea, hoy es, por ejemplo, la ven, hoy es 11 de septiembre, su última menstruación fue el 24 de agosto. Pero antes de esa menstruación de agosto, había pasado 2 meses sin menstruar. Y ya menstruó en agosto. Hasta en esos 2 meses, se hizo una prueba de embarazo, dijo, no, pues a lo mejor ya pegó, pero ni madres. Porque además, pues ya tenía esos periodos de opsomenorrea. Tiene un Papá Nicolau hace un año negativo a malignidad. Y refiere que en los últimos 2 años tiene acné, o sea, aumento en el acné en cara y en espalda. ¿Quieren algún otro dato? La exploran las mamas, los pechos, y no hay secreciones a través del pecho. Ni tumoraciones, ni nada. ¿Quieren algún otro dato? Presenta rasgos de hirsutismo en cara. Nada. Nada más acné. ¿Algún otro dato? Síntomas premenstruales, ninguno. No hay dolor previo a la menstruación, ni alguna alteración, nada. ¿Ningún otro dato quieren? No fuma, no toma. Tipo sanguíneo o RH positivo.
¿Sale? Ahí les va el segundo caso. Esta tiene 27 años. El motivo de la consulta no es que se quiera embarazar, al contrario. Ella ya inició vida sexual a los 19 años y se ha protegido con preservativo. Pero por lo que llega con ustedes es que quiere un método de planificación familiar que no sea el preservativo, que sea más confiable que el preservativo, porque leyó que el preservativo puede tener su rango de error. ¿Sale? Ella tuvo su menarca a los 11 años y al momento que le hacen el interrogatorio, refiere que desde los 19 años que empezó vida sexual, en forma más o menos continua, o sea, como unos 2, 3 veces al año, aparte del preservativo, ha tomado la anticoncepción de emergencia, el POSDEI, en 2 o 3 veces al año. Ella mide 1,52 y pesa 56 kilos. Y su fecha de última regla cuando llega con ustedes es hace 4 meses. Entonces digo, chingues, ya me falló el pinche preservativo, pero se hizo una prueba de embarazo un día o 2 días antes de que llegara con ustedes y está negativa. Ella fuma a base de más o menos una cajetilla a la semana. Y al momento de que exploran sus pechos, tiene secreción por ambos pezones. Ella les había dicho que no, o sea, le preguntaron, ¿no? ¿Ya tiene secreción por los pechos? No, pero la revisan ustedes y le encuentran que sí. Por ambos pechos. Papá Nicolau tiene también de hace 2 años negativo a malignidad. No refiere flujo, ni comezón vaginal, ni nada. Ni sintomatología urinaria. ¿Algún otro dato que quieran? Bueno, antecedentes familiares. Tiene un abuelo materno hipertenso y una tía materna diabética. No refiere enfermedades crónico-degenerativas o algún medicamento que esté tomando para alguna otra cosa. ¿Alguna pregunta de esta? ¿No? Sí, doctor, ¿podría repetir lo que dijo de los 19 años? Que a los 19 años empezó con qué? Con vida sexual. Pero que utilizaba preservativo y que en ocasiones de 2 o 3 veces al año ha utilizado la anticoncepción de emergencia, el POSDEI. Gracias. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, a eso me refería. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuánto medía y pesaba? 1,52. Sí. Y pesa 56 kilos. Sí, gracias, doctor. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Disculpe, ¿cuándo dijo que inició la menarca? A los 11 años. Gracias. ¿Ninguna otra duda? ¿Cómo eran ¿No? sus ciclos? Les digo que cuando empezó, eran regulares, pero aproximadamente a los 22 años, creo que eso no se los dije, ¿verdad? Empezó con irregularidades menstruales, de periodos también de OPSO, pero inclusive hasta menorrea. O sea, ella puede pasar 8 o 9 meses sin menstruar. Y ahorita que llega con ustedes ya lleva, les dije 4 meses, ¿no? Sin menstruar. Había dicho 2, ¿no? O 2 meses.
No, 4, dijo 4. 4. Bueno, la otra antecedente importante, esto no les comenté, es que aproximadamente 3 años antes de que llegara con ustedes, fue a ver al dermatólogo por cuestiones de manchas en la cara, pero también ligeramente ella pues no estaba muy a gusto con que sus axilas estaban como más de coloración oscura, o como diría mi tía, negro oscuro. Y entonces le dio tratamiento no especificado para esas cuestiones y como que se le controló un poco. Doctor, otra pregunta. Sí. ¿Presentaba hirsutismo la paciente? No. No. No, tampoco. ¿Alguna otra duda? Tenía igual oscurecimiento de la piel detrás del cuello, ¿o no? No, nada más en axilas. Y refería manchas en la piel. Digo, en la cara. Sí, Manchas, alguna- manchas hipercrómicas, Doc. No, pues ella no lo refería. Nada más refería que le dieron tratamiento para manchas en la cara. Y que fue la cuestión axilar también lo que le molestaba mucho desde el punto de vista estético, ¿no? Y efectivamente, cuando la revisas, o la revisaron, sí se veía más oscura esa parte, a nivel axilar. No, que la mancha en la cara eran varias, una, todas, ¿dónde Eran estaban? varias, en toda la región de los pómulos y los cachetes. Ya. Bueno, eso lo refería, ya ahí no lo traía. Refiere que 3 años antes le dieron tratamiento al dermatólogo por eso. O la dermatóloga era dermatóloga. ¿Sí? ¿Ninguna otra duda? Entonces, miren, ya son las 2. Vamos a dejarles estas 2, después les paso otros, pero ahorita vamos a ver con estas 2 y a ver qué opinan de esos 2. Me mandan entonces antes de la 1 del lunes, me mandan otra vez al correo, ¿no? Todos sus comentarios. Y bueno, entonces estudiese todo lo de anovulación, ¿eh? ¿Cómo diagnostican anovulación o ovulación más bien? ¿Qué diagnósticos diferenciales hay? ¿Por qué la mujer deja de ovular? ¿O por qué no ovula? Bueno, lo de por qué sí ovula, pues ya lo vimos, ¿no? Entonces, estudiense todo, ¿sale? Dale, Doc. Oigan, nada más un favor. Un favor. ¿Alguien de ustedes está grabando las presentaciones? Sí, ¿no? ¿O las clases? Creo que Edgar, Doc. Edgar Bueno, Barajas, algo así. díganle que si me las puede mandar a mi correo también, al correo, para evidencia, pues, de mía hacia las clases, pues, hacia medicina, pues. ¿Sí? Sí, Doc. Órale, porfa. Órale, gracias. Entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Doc. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Adiós. Adiós, doctor. Bye. Adiós. Yo.